programa. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta presentación, bueno, a este momento, ¿verdad?, donde vamos a presentar este libro tan interesante, con tantas anécdotas, con tantas enseñanzas y bueno, con tantas vivencias. Este libro llamado Héctor Ramos Rojo, Una vida en la radio, una vida en la radio, por Roberto Montoya. ¿Quién mejor que él, verdad?, que Roberto Montoya, quien conoció de cerca a don Héctor Ramos Rojo, conoció, ¿verdad?, su manera de trabajar, del acercamiento a nosotros, a quienes trabajábamos con él, a sus clientes potenciales, ¿verdad?, de publicidad, a todos los radioescuchas. Y bueno, pues quién mejor que Roberto Montoya para haber escrito este libro con tantas enseñanzas y vivencias, como les había dicho. Y bueno, pues hoy les damos la bienvenida. También tenemos aquí a mi lado a Leónidas Alfaro Bedoya. Leónidas Alfaro Bedoya. También tenemos a Guillermo Contreras. Hola. Y bueno, pues a nuestro escritor estrella, Roberto Montoya. ¿Cómo estás, Roberto? Pues buenas tardes a los aquí presentes y a quienes vean esta presentación a través de las redes. Como siempre un gusto, como siempre un placer compartir todo lo relacionado con la radio y pues naturalmente, pues como se acostumbra, me gustaría que los comentaristas pues iniciaran lo que es en sí a compartir sus impresiones sobre esta publicación que tenemos. Y pues el antecedente directo es la presentación que tuvimos hace ya casi unos 3 meses aproximadamente en el Hotel Lucerna, un evento que fue en su momento difundido a través de la radio y las redes sociales y que ahora pues volvemos a lanzar, dado que ha despertado mucho el interés, sobre todo de las personas que están relacionadas con la radio. Si Yadira me lo permite, quiero darle el uso de la palabra en primer término al responsable de que este libro llegara a las manos de muchas personas. Nos referimos al licenciado, porque sí tiene estudios, Leónidas Alfaro Bedoya, escritor, empresario y promotor cultural. Sobra decir las publicaciones que él ha hecho, pero podemos decir que su editorial Codesca, que es de carácter social, ha hecho posible que este libro esté aquí y ahora, que estamos compartiendo lo que es en sí el anecdotario de lo que fue la vida de una volatense ilustre como lo fue don Héctor Ramos Rojo, quien dejó de existir un 23 de febrero de 1998. Si me lo permiten, vamos a cederle el uso de la palabra aquí a nuestro amigo Leónidas Alfaro. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. De nueva cuenta, aquí estamos en el Café Haldi. Quiero empezar diciendo que expresar pues mi agradecimiento a nuestra anfitriona, la señora Olivia Gagiola, que ella de manera muy generosa ha puesto al servicio de la sociedad de Culiacán este punto, que es un punto ya, se puede decir, reconocido dentro de lo que es la promoción de la cultura, de manera muy especial y en particular lo que es la presentación de libros. Y pues quiero empezar diciendo que voy a exponer lo que viene siendo el continente, en este caso lo que es el libro en sí,
¿verdad? Si me puedes detener un poco el micrófono para mostrar el libro. Miren, el libro es de 14 por 21 centímetros en tamaño media carta. Está hecho con una portada, como pueden ver, muy bien, se puede decir que bien ilustrado en cuanto a eso, porque viene la presentación del personaje al que se refiere la historia. Esta es la historia de una vida en la radio, don Héctor Ramos Rojo. Y es un libro realizado por Editorial Godesca. La portada es de papel cuché, 250 gramos, está laminada en mate, y el interior es papel cultural de 90 gramos, ¿verdad? Tinta, pues color negro. Lo que es la letra es en Arial, del número 11. Ese es lo que significa el tamaño. En la contraportada tenemos pues una pequeña semblanza de don Héctor, y consta de 256 páginas, en este caso 128 hojas, y trae pues como el contenido ya inicial en cuanto a lo que viene siendo el contenido, vamos a decir, del contexto y el texto, a qué se refiere la historia. En la página 7 viene una introducción que de una manera muy, vamos a decir, muy clara y precisa nos narra esta introducción el autor Roberto Montoya, y inicia ya en la página número 11 con una semblanza de don Héctor Ramos Rojo, y a la vez parte un poco de la señora, su esposa, doña Dolores Ortiz de Ramos. Y luego ya un poco más para acá vamos a encontrar la primera intervención de lo que viene siendo la parte medular importante de este libro. De una manera muy, se puede decir que muy inteligente, creo yo, fue una, vamos a hacer, muchas gracias, una idea muy, pues me parece muy genial, pero a la vez quiero decir pues que no podría ser de más acertada esa idea para desarrollar la historia de un personaje de la talla de don Héctor Ramos Rojo, porque Roberto se basó principalmente en hacer que personajes que rodearon, que tuvieron que ver de manera muy cercana con don Héctor, que fueran ellos los que contaran la historia. O sea que el Señor, en realidad, su trabajo principal de Roberto, desde luego no tiene para nada que menospreciarse, porque sí, aquí interviene de manera muy brillante él con sus apreciaciones, pero sobre todo que yo aprecio la genialidad de la creación del libro en este sentido, ¿no? De que él se entrega más bien a hacer una serie de entrevistas, que son 25 entrevistas a personajes muy interesantes de lo que viene siendo el contenido principalmente del libro, ¿no? He hecho un escrito breve para referirme de manera más, vamos a decir, con más intención en relación al contenido del libro. Y digo aquí, relato a ustedes, complementando precisamente en la presentación del continente,
que fue elaborado en los talleres de Godesca Editorial, y el formato, la supervisión del desarrollo de la obra estuvo a cargo de Diana Osiris Mendívil Mora. Ella es mi socia en esta empresa, que tenemos ya 15 años trabajando en la elaboración de libros, sobre todo a escritores que por alguna, circunstancia se vieron en la necesidad de crear una historia. O sea, fíjense bien, se vieron en la necesidad de crear una historia, pero que la posibilidad de publicarlo era casi imposible. Entonces, nosotros, Diana y yo, urdimos en crear un pequeño negocio en el que le damos la oportunidad a aquellas personas, jóvenes o adultos de cualquier edad, de que publiquen su obra, que inviertan, por decir algo, nada más en 20 o 30 libros, ¿verdad? Y ya están publicando. Y de esa manera van incrementando la venta de sus libros, pues como haciendo presentaciones, como es el caso que ha hecho Roberto. Es un ejemplo para mí de quien se anima precisamente a hacer lo que se debe hacer para poder vender un libro. Es que vender un libro es como vender empanadas, como vender mangos, como vender cualquier producto. Lo que pasa es que mucha gente no se anima, sobre todo los escritores que se sienten como la divina garza envuelta en celofán. No, yo cómo voy a andar vendiendo mi libro. No, eso es cosa de las editoras y de las librerías, pero yo no. Cuando en realidad, al final de cuentas, resultan ser los principales promotores, porque en las presentaciones, en eso se convierten, en un promotor de su propia obra, ¿no? Imagínense ustedes a un Mario Vargas Llosa que le hiciera el fuchi, por decir algo, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la feria más importante del mundo hispano. Pues claro que no. Entonces, ahí es donde está el asunto de la promoción. Ya entrando en la cuestión del libro, dice: este libro refiere una historia de muchos pasajes que por su singularidad e impacto nos mantiene prendidos desde el principio hasta el fin. El autor, Roberto Montoya, tuvo una idea genial al entrevistar desde los mismos hijos de don Héctor, sus empleados, algunos de los cuales lo vieron como a un padre y la mayoría como un amigo. Siempre él, don Héctor, dispuesto a enseñarles y apoyarlos para que siguieran realizando de manera eficiente el desempeño de su responsabilidad, que en este caso era pues la locución principalmente, ¿no? De sus amigos, que fueron muchos, no hubo uno que no tuviera algo que admirarle y agradecerle por su lealtad, por su apoyo moral y hasta económico a veces. Don Héctor Ramos Rojo nació en Navolato, en Sinaloa, el 4 de mayo de 1922. Se formó con las costumbres de un pasado glorioso, de cuando nuestros padres nos enseñaron que debíamos trabajar, pero también estudiar. Hay un pasaje que me parece, de verdad, pues yo lo concibo con mucha, vamos a decir, nostalgia, porque resulta que don Héctor pues fue enviado por su papá, primero a Los Ángeles, pero debido a la Segunda Guerra Mundial no se quedó allá y se lo trajo y lo mandó a la Ciudad de México para que estudiara no recuerdo en qué parte, pero él no pudo entrar a esa parte que se me olvida, pero sí hizo lo posible por entrar al Poli, y allí en el Poli consiguió él acomodarse gracias precisamente a que un sinaloense había sido el fundador del Poli. Pero aún con eso y el apoyo de don Héctor, el padre de don Héctor, él tuvo que trabajar
porque no le alcanzaban los 200 pesos que le mandaba su papá. Y él tuvo que trabajar y vivía bajo las escaleras del estadio, que es en este caso el Hipódromo de las Américas. Bajo las escaleras, fíjense bien, no sé, qué sacrificio tan grande de este señor, y cómo, ahora sí, puedo decir que eso, sin duda, que ese pasaje, pues fue determinante para que él entendiera al género humano, porque solamente viviendo así de manera directa de las limitaciones que en ocasiones nos pone la vida y que nos ponemos de reto vencer, es lo que nos hace ser verdaderamente humanos. Don Héctor Ramos Rojo pues tuvo un amor bastante profundo por la radio y lo llevó a cumplir su máximo sueño, que fue fundar la emisora XENW, la del silbidito, y de aquel emblema que la hace ver en una frase muy corta, una imagen que dice: el espejo del sonido en Culiacán. Es mucho y muy interesante todo lo que expresaron los entrevistados, sobre todo sus amigos del Club del Ejido, pero eso se lo voy a dejar a ustedes para que lo lean y lo disfruten, porque vienen muchas anécdotas. Yo nomás voy a contar una, así breve. De que resulta que este Club del Ejido, ninguno era ejidatario, ninguno, pero así le pusieron. Y las razones por las cuales le pusieron, ahí vienen en el libro. Y tuvieron un invitado especial, que fue el único, ejidatario que viene, citado en el libro, ¿no? Que fue don Antonio Yamaguchi, que fue, siendo ejidatario, fue presidente municipal de Navolato. Pues sigo con esto. Una parte importante para que vean la grandeza humana de este señor. Él puso a la radio en favor del desarrollo social de Culiacán, cuando fue necesario hacer maratones para captar recursos para hacer la Cruz Roja Mexicana, una sucursal de la Cruz Roja Mexicana, aquí vamos a decir sucursal a nivel nacional, porque lo habían en todo México, pero aquí en Culiacán no había un lugar donde estuviera la Cruz Roja, y él fue uno de los más importantes apoyadores para que la Cruz Roja tuviera su edificio. Y también apoyó la construcción de nuestra iglesia emblemática de Culiacán, que es la Lomita. Y desde luego apoyó muchísimo al glorioso Cuerpo de Bomberos de Culiacán. Estos detalles de desarrollo, de apoyo social, son los que le abrieron el camino a don Héctor en la sociedad mexicana, sociedad mexicana, y en la sociedad en particular de Sinaloa y Culiacán. Otro punto que me parece muy relevante es que fue su preocupación para que muchos locutores cuidaran de la veracidad, que deben de respetar, que deben de tener como parte importante del desarrollo de su decir, y desde luego dejar de lado los chistoretes y aquellas chocantes expresiones de doble sentido. También en esta cuestión él ponderaba mucho el léxico, ¿verdad? El léxico, cuidar la sintaxis y la dicción. Incluso la NW, que se fundó el 8 de junio de 1957, hasta él estuvo siempre atento al desarrollo de esta su emisora hasta el último día de su existencia,
que fue el 26 de agosto del 2022. Con el fin de ubicar a su emisora como la mejor, siempre mantuvo los mejores locutores de aquella época. Destaco por razones más que de ponderar la supremacía de estos locutores que voy a mencionar, porque la verdad todos los locutores de aquel tiempo a mí me parecieron excelentes, pero voy a mencionar solamente a unos cuantos. El primero sería don Agustín de Valdés, que hizo historia, de verdad que todavía yo la añoro y vaya, se me hace que nos hace mucha falta un locutor de esos niveles para que narre el béisbol en Culiacán. Y el otro gran señor, Roy Campos Patterson. Este señor, don Agustín, pues fue especialista, se puede decir, en béisbol, y Roy Campos en el box, ¿no? Era la verdad, estar allí en el ring cuando uno escuchaba a Roy Campos hacer la narrativa del box. Otro personaje importante fue Humberto Astorga Almanza. Este señor, poeta y filósofo. Jesús Félix Salazar y Guillermo Macedo. Hubo dos que fueron maestros de verdad muy preparados, que se les recuerda a ellos con esa distinción. Uno de ellos fue Pablo Civillé Partida y el otro Felipe Acosta Jauregui. Y ya, al final puedo decir que estoy muy agradecido, muy complacido de que me hayan invitado a la presentación de este libro para apoyar con mucho gusto a mi amigo Roberto Montoya, a quien siempre le deseo lo mejor de toda la vida. Muchas gracias, Leónidas Alfaro, de verdad por su participación, que bueno, nos encantó de verdad escuchar tantas historias, tantas anécdotas y tantos secretos de don Héctor que no conocíamos, ¿verdad? Que fue un luchador, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros vamos a continuar en la presentación de este libro. Vamos a escuchar ahora a Guillermo Contreras, que bueno, ya está más listo. Y vamos a escuchar. Muy buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan aquí en esta presentación tan significativa para todos los que amamos el medio de la radiodifusión, los que somos apasionados de la misma. Doy gracias porque es un honor que me haya invitado a formar parte de su proyecto, el licenciado y gran amigo de hace bastantes décadas, Roberto Montoya, que tuvo a bien darse a la tarea de escribir este libro. A una gran locutora de mis voces favoritas de la radio, que también fue empleada, locutora profesional de XNW, actualmente Maxi Radio 103.3, una gran estación legendaria, Yadira Cota, que nos acompaña aquí también. Me siento muy orgulloso de participar y ser parte de este evento con un gran escritor, un gran letrado, un ser de gran corazón como lo es el señor Leónidas Alfaro, a quien tuve el gusto de entrevistarlo en varias ocasiones. Pues hablar de don Héctor Ramos Rojo, una vida en la radio, es hablar de un personaje lleno de vivencias, lleno de anécdotas, como bien lo dice Leónidas. Roberto Montoya se da la tarea de recopilar, de editar una serie, como bien lo dijo Leónidas, entrevistas. Fue la herramienta literaria que utilizó Roberto, una serie de entrevistas con personajes, locutores, amigos, empleados, familiares. Él entrevistó a toda esa gente para hacer este libro muy atractivo. Es un libro muy fresco, que se van a entretener, les va a gustar, porque la encargada de darnos la semblanza
la vida y obra de don Héctor fue nada más y nada menos, en paz descanse, la señora Dolores Ortiz Palomares, entre comillas y con todo respeto, doña Lolis, que al fallecer don Héctor, ella siguió al frente de la estación, estaba al pendiente de la estación, estaba al pendiente de su hijo menor, que es actualmente el que está al frente de la radio, Arturo Ramos Ortiz, quien dirige y es el gerente de Maxi Radio. La señora Lolis describió en el libro a don Héctor como un ser apasionado, un ser perseverante de lo que le gustaba hacer, que fue la radio. La señora Lolis define los valores primordiales de don Héctor, y esto me llama mucho la atención, porque los valores principales de don Héctor fue la unión familiar y el respeto por los demás. Un señor altruista que, bien lo dijiste, ayudó a construir el templo de la Lomita, a los patronatos de la Cruz Roja Mexicana. Un señor, la señora Loris lo describe en toda la extensión de la palabra, altruista, buen padre y buen abuelo. El sueño de don Héctor fue siempre tener su propia estación. Es un anhelo de todos los apasionados de la radio. Fue aproximadamente en 1956 que don Héctor Ramos conoce a don Roberto Pérez Alvarado, ya era concesionario de una estación, la XESA. ¿Allá está? Ok, muchas gracias. Con razón me estaban forzando mucho, hombre. Ya estaba modulando más. Lo bueno que está, sí, yo no sentía porque uno se emociona, entra en esta y piensa uno que está en la radio, y ahorita me siento soñado. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que estoy en una cabina radiofónica, es un escenario diferente. Quiero saludar y felicitar a la señora Olivia Gagiola, que tiene a bien de darnos esta cabina, hoy convertida en una cabina radiofónica en el centro de la ciudad, Paseo del Ángel en Culiacán, muy bonita. Muchas gracias, señora Olivia Gagiola, precioso su lugar de Haldi Café, por ser parte. He platicado brevemente con la señora Olivia y nos debe una interesante entrevista porque fue amiga de la señora Leticia Carrillo, a quien todos los que estamos aquí presentes, Yadira, Roberto, un servidor, fuimos trabajadores de la señora Leticia Carrillo. Y hablando también de Leticia Carrillo, aquí está Teodoso Navidad, un excelente locutor de grupo ASIR, cuando estaba en el edificio Santa Fe, aquí en la calle Obregón. Teodoso Navidad también fue trabajador de la señora Leticia Carrillo. También nos acompaña aquí un gran locutor, maestro de ceremonias. ¿Se volvió a apagar? Se apagó la batería, ¿no? Ok. Decía, nos acompaña también un gran maestro de ceremonias, un gran locutor, cronista de los tomateros de Culiacán, Víctor Coronel. Muchas gracias por acompañarnos haciendo unidad en lo que nos gusta la radio. Le decía, este libro, quien da testimonio de la semblanza de don Héctor, fue su propia esposa y sus hijas. Sus hijas, fueron 4 hijas y 2 varones, ¿verdad? Procopio, que en paz descanse, mayor, Arturo Ramos, quien heredó, quien está a cargo de Maxi Radio 103.3. Les decía que al conocer al concesionario Roberto Pérez Alvarado en 1956, don Héctor desde ahí le renta la estación. Pero narra la señora Lolis, la señora Dolores, que don Héctor era muy visionario y su ilusión más grande, empresarialmente hablando, era tener su propia estación de radio. Entonces, en 1956, él mete una solicitud para que le den su concesión de radio.
Entonces don Héctor iba y venía a la Ciudad de México, se trasladaba con la ilusión, llegaba a su casa, platicaba con su esposa y decía, parece que ahí van las cosas, parece que sí me van a dar la estación. Era su anhelo principal. A final de cuentas, en 1957 ya obtiene su concesión y un 8 de junio, si no mal me equivoco, 8 de junio, inaugura aquí en Colón y Carrasco. Ahí estaba la XNW, seguramente la recuerdan, ¿verdad? Ahí la gente pasamos XNW y checamos la hora y decíamos, ahí están los locutores, ahí está una estación de radio, porque estamos hablando que en esa época eran las redes digitales, la estación eran los influencers, la estación de radio era lo que ahora es Facebook, Instagram, TikTok y Facebook, ¿no? Era algo mágico, era algo hermoso, la verdad. Yo me acuerdo que locutores, trabajadores de la radio, eran todos unos personajes influencers antes de las redes sociales. Incluía, ¿verdad?, escuchar a un locutor, mandar saludos, los recados, los servicios sociales, tantas y tantas cosas. La programación de XNW fue muy rica en ese aspecto, tenía mucho contacto con la sociedad, manejaba lo que era el servicio social, tuvo excelentes locutores que animaban con música regional, también música en inglés, también música actual. Entonces, estamos en esa fecha referente de esta historia, de este libro. Un 8 de junio inaugura esta estación en Carrasco y Colón, y así se cumple el sueño de don Héctor. Pues yo al igual los invito para que se den la tarea, se van a divertir, les va a apasionar conocer todos los capítulos del libro, porque son entrevistas de personajes muy reconocidos que de una forma muy amena, de una forma muy fresca, comentan lo que fue la vida y obra de don Héctor Ramos Rojo. Yo quiero agradecer por tu invitación, Roberto, y quiero felicitarte porque te diste a la tarea de escribir una obra literaria muy buena, muy positiva, para todo lo que es el expediente de la historia de la radio en Culiacán. Yo quiero también saludar, porque esto lo vamos a replicar en las redes sociales, esto lo van a ver miles de personas, miles y miles de personas, y quiero mandar un saludo también a toda la familia Ramos Ortiz, que están pendientes. Arturo anda fuera de la ciudad, se comunicó contigo, ¿verdad? No pudo asistir, pero la verdad que aquí estamos rindiendo este merecido homenaje a don Héctor Ramos Rojo. Y por mi parte sería mi participación. Si va a haber pues preguntas y respuestas, hacemos amena la plática con mucho gusto. Y gracias a todos ustedes. Gracias, Guillermo Contreras. Y gracias también a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a continuar con estas historias tan hermosas y bueno, a promover este libro que de verdad, como nos dice Guillermo Contreras y Leonidas, de veras que tenemos muchísimo que aprender, que conocer con este libro. Imagínense el pionero en la radio, don Héctor Ramos Rojo, bueno, quien de veras nos cuentan sus anécdotas, y vaya que era apasionado de la radio. La radio, bueno, de antes decimos, ¿verdad? La radio de los 50, pues era mágica. De hecho, antecitos todavía del año 2000 o en el 2000, todavía era magia la radio. ¿Por qué? Porque no se veía el locutor, se escuchaba nada más. Y siempre decíamos, ¿cómo será? ¿Quién estará hablando de allá para acá? ¿Cómo será físicamente? Lo quiero ir a conocer. Era como más así como emocionante. Y bueno, para eso Roberto Montoya también nos va a platicar acerca de este libro. ¿Qué más misterio tiene este libro? ¿O cuántas anécdotas más, verdad, Roberto? Así es, muchísimas gracias a los aquí presentes. Saludo con respeto a mi editor, el señor Lina Salfado Bedoya, a mi gran amigo, el señor Guillermo Contreras,
locutor y comunicador, también periodista, a los aquí presentes, y lo mismo que dije en la primera presentación lo vuelvo a repetir: están los que tienen que estar, ni más ni menos. Voy a platicar un poco sobre la historia en cómo se gestó este hijo, que viene siendo el segundo. El primero, como ustedes recordarán, fue la historia de la radio, que fue en Comandita con Luis Antonio García. Y esto pues surgió justamente en el verano del 2008. Para el efecto, yo había presentado mi renuncia a XNW para dedicarme por entero a la docencia, y sirve que me tomaba un break dentro de los medios de comunicación. Y naturalmente le propuse al señor Ramos rendir una especie de homenaje a su señor padre, que para el efecto estaba cumpliendo en aquel tiempo 15 años de haber fallecido. Entonces hablamos con de hecho eran 10 años de haber fallecido. Murió en el 98 y en 2008 era el 10º aniversario. Entonces le llevé el proyecto y él asumió las costas, que en este caso sería la cuestión de la investigación. Y hubo que platicar de muchos personajes, entre ellos pues Eustaquio de Nicolás, el virreo Pablo Zazueta y diversos amigos, tanto trabajadores de la industria como pues personalidades que de la misma, como don Héctor Paliza y Rafael Borbón, que tampoco está en este plano. Y nos abocamos en la investigación. Para alrededor del 2009 finalizamos, y por angas o por mangas no se pudo publicar, porque en aquel tiempo pues el señor Ramos tenía otras prioridades, hasta que este año se le hizo al salado, nos hicimos de un capital, le presentamos el proyecto a Leonidas Alfaro. De hecho, hubo que pedir, por decirlo así, licencia al señor Ramos para publicar el libro, porque aunque el libro ya estaba registrado a mi nombre, pero moralmente era un deber mío solicitarle anuencia al señor Ramos, a lo mejor porque quiérase que no, don Héctor es marca registrada, y pues yo no quería tener broncas con el señor Ramos. Entonces, dada la autorización, Leonidas procedió a imprimir el libro, y pues al llevarle a Arturo el ejemplar de cortesía, pues no lo podía creer, de que una persona que en el escalafón laboral ocupaba un rango inferior, porque hay que decirlo así, era soldado de infantería, pues sacaba una obra literaria pues tan rica, llena de anécdotas, una obra literaria donde se refleja el Culiacán de antaño, porque eso era la vida de don Héctor Ramos, un pequeño reflejo del Culiacán de ayer, ese Culiacán que le tocó vivir hasta cierto punto a Leonidas, a Víctor, a Teodoso, a algunos de los aquí presentes. Y pues él no solamente pues me apoyó en la cuestión mediática, sino que también auspició un segundo tiraje, y pues me puedo sentir orgulloso de lo que he hecho en ese sentido, porque no todos conocían de manera íntegra el lado humano de don Héctor. Sí, los que trabajaron con él, tanto los que están en este plano como los que se adelantaron, partiendo de que el libro se escribió años atrás, pues dieron fiel testimonio de cómo era Héctor Ramos. Incluso tengo una especie de anécdota personal con él. Estamos hablando de 1995, cuando el programa Dando la Vuelta, donde yo participaba, estaba en una segunda temporada. Don Héctor le dio la anuencia a Aldo Rodríguez y a Luigi Reyes, que está en la Ciudad de México, y pues yo era como quien dice el programador. Y pues era el turno de la tarde. En aquel tiempo mi colega Cristóbal era el que estaba en turno, y desde luego pues curiosidad natural empecé a ver los discos. Obviamente el señor Ramos me llamó la atención, que por qué estaba yo moviendo eso, y pues obviamente la respuesta que le di pues no le satisfizo, y me conminó a que me marchara y que no fastidiase al colega Cristóbal, que estaba en turno, porque lo estaba, según él, molestingando. Entonces es de la única vez que vi a don Héctor llamándome la atención, lo cual pues estaba en su derecho el señor, porque él literalmente vivía en la radio. Inclusive Ramón Robledo López, que ya estuvo en la primera presentación, pues no pierdo ocasión para recordarnos que cuando fue funcionario sindical visitaba a don Héctor, y don Héctor pues como era patrón, obviamente era
no enemigo del sindicato, pero no le gustaba que se tocaran esos temas. Y cuando el licenciado Robledo pues acudía a ver asuntos sindicales, pues don Héctor era muy bueno para salirse por la tangente, ya sea que lo invitaba a un café o que lo viera regando el jardín. Total que por más que trató, no pudo evitar el tema sindical y al final del día pues se tocaban los grandes temas. Quiero compartir un pasaje del libro donde cobra presencia uno de sus nietos, que naturalmente se quería ir con él. Su nombre es Eric, hijo de Laura, y el pasaje dice así: 2 años después de la muerte de don Héctor, seguido decía Eric que su abuelo estaba en su recámara, en la ventana, en la cama, y en una ocasión ya para dormir dijo: mi abuelo está conmigo, me soba la mano. Dice que si tú quieres decir algo me lo digas, a ti no puede escucharte, pero a mí sí. Laura pues quedó muda y regañó a Eric porque sonó varias veces el teléfono. Entonces el muchacho acudió, le contestaba y Laura le decía: ¿para qué contestas? ¿Quién puede hablar contigo? Tan solo tienes 4 años de edad. Eric le respondió: yo también espero una llamada. Laura preguntó: ¿de quién? Eric dijo: de Dios. Laura respondió: ¿y para qué? Eric respondió: tú me dijiste que Dios llama a las personas cuando se tienen que ir al cielo, y estoy esperando a que me llame por teléfono para irme con mi abuelo. Ya tengo mi mochila preparada con juguetes y el cepillo de dientes para que no te enojaras. Y obviamente al acudir a la recámara, pues ella pudo constatar que el chico ya tenía todo preparado para marcharse con su abuelo, tal luego le llamara. Fue algo, digamos, conmovedor hasta cierto punto, porque la presencia de don Héctor aún se siente en la radio. Incluso yo puedo argumentar que en mi primera etapa como operador suplente de base, que es el término correcto, y obviamente Teodoso y Víctor no me dejarán mentir porque muchos le llaman descansero, pero como informa el contrato de ley se le llamaba suplente de base. Y pues yo me quedaba a dormir los sábados en la noche porque nos tocaba la primer guardia en domingo. Eso fue de 1999 al año 2001, en que fui promovido por parte del STIR a otra estación de radio. Y pues como yo me dormía en el escalón de respaldo, don Héctor velaba mi sueño hasta que me despertaba a las 5:15 de la mañana, 5:30 cuando más tarde, porque en aquel entonces la radio no transmitía las 24 horas. Transmitía de jueves a domingo hasta las 3 de la mañana y de lunes a miércoles a la 1 de la mañana, y de ello Yadir es testigo. Y pues curiosamente don Héctor cuidaba nuestro sueño, por lo menos del 99 al 2001, que fue mi primera etapa. Ya en la segunda etapa, del 2005 al 2008, ya me iba a dormir a mi casa. Salía a las 10 de la noche, dormía a las 11 y ya al día siguiente entraba a las 6 de la mañana, pero cuando en esa primera etapa, pues no olvidaré que don Héctor cuidaba mi sueño. Y naturalmente eso se me quedó presente, porque no porque yo viviera fenómenos paranormales, pero se sentía la presencia de don Héctor. Y pues todos los personajes, vuelvo a reiterar, algunos ya no están aquí, otros pues continúan, tanto en retiro como en activo. Una de las pocas personas que trabajó con don Héctor, Alicia Bernal, que todavía sigue, fue de las últimas personas que trabajó con don Héctor. Pati Castaños, que está en retiro, y Cristóbal Hernández, que también está en retiro, pues pudieron conocerlo y decían que era un caballero desde el pelo hasta los pies. Guillermo Macedo decía que don Héctor como patrón era amigo y como amigo era patrón, y hasta cierto punto es verdad, lo cual viene constatado en este libro, donde algunos de los nombres que mencionó Leonides pues vienen aquí, y desde luego pues es una obra que vale la pena disfrutarse, porque se puede conocer a una persona que concibió la radio como un medio de unir a la sociedad, independientemente de que puso a disposición su frecuencia para transmitir los maratones de la Cruz Roja, de la cual él formaba parte. Así que independientemente de quienes les guste en la radio o no, esta obra sí es de consulta obligada, porque solo así se puede concebir la historia del radio, cómo se hizo desde del último tercio de los 50 hasta el tiempo en que le tocó estar a don Héctor en este plano, porque con su partida hubo una transición
se cerraba la radio romántica y con la llegada de las computadoras y el arribo de la nueva sangre, representada por Arturo, naturalmente pues se dio pie a otra etapa de la radiodifusión. Ya a don Néstor ya no le tocaron las redes sociales, ya no le tocó el manejo de computadoras para la cabina. Él se quedó, cuando se marchó, le tocaron los cartuchos, el minidisc, el DAT, los discos de pasta, la grabadora de carrete, el CD. Y es con lo que nos quedamos nosotros, los que somos nostálgicos, con el recuerdo de esa radio bonita de la cual don Héctor Ramos tomó parte. La invitación es para quien guste tener este libro en sus manos, pues eche a volar la imaginación y haga un viaje por el tiempo y el espacio, porque la verdad, hombres como don Héctor Ramos ya no existen. Qué bárbaro, estábamos así, ¿no? Como que queriendo escuchar más a Roberto Montoya, porque tú también eres una apasionada en la radio, tú también, Guillermo Leónidas, y pues yo también, y yo creo que todos los aquí presentes, nuestros compañeros locutores, nos apasionamos con estas historias, ¿verdad? De don Héctor Ramos Rojo, quien nos dejó muchas anécdotas y pues mucho que contar. Pues yo también tengo ahí mis anécdotas, ¿verdad? Con don Héctor, cuando yo empiezo en la radio, pues como dice Roberto, empieza la nueva ola de la chaviza, y a él, yo creo que cuando yo llego le parecí muy loca, porque sinceramente, pues sí lo soy. Bueno, sí lo era, más. Entonces yo nunca he sido muy formal, que digamos. De hecho, cuando me dijo Roberto, ay, vas a ser la maestra de ceremonias, yo me quedé, Dios mío, yo no soy mucho de formalidades, porque yo siempre he sido como muy espontánea, muy así loca a lo mejor. Y bueno, y ahora pensándolo bien, digo, Dios mío, ¿por qué dije tantas barbaridades? ¿Cómo es que me permitieron tener un micrófono enfrente? Pero bueno, don Héctor Ramos Rojo dijo, bueno, hay que darle la oportunidad a la Gloria Trevi. Sí, y yo me quedé, me dijo Gloria Trevi. Y yo, bueno, es que sí estaba un poquito loquita. Yo empecé así con el atrevimiento del micrófono, de todo, vamos a probar de todo así, ¿no? Y bueno, él confió en mí, un señor ya grande. Yo lo traté ya en sus últimos años, yo creo 2 años que estuve tratándolo, una persona, como dices, todo un caballero, formal, responsable, y bueno, él siempre tenía palabra y me caía muy bien porque muy sincero, él muy sincero, nos decía las cosas, nos regañaba y al rato nos felicitaba. Y bueno, bendito sea Dios, pues que me dieron la oportunidad. Yo estoy muy agradecida con don Héctor Ramos Rojo, porque gracias a él, a Arturo Ramos, su hijo, también le estoy muy agradecida, pero don Héctor Ramos Rojo que dijo, sí, déjenla a esta loquita, ¿verdad? Que entre con todos, y así me dio la oportunidad. Yo le estoy muy agradecida, porque él era muy formal, a él no le gustaban ni la grosería ni los dobles sentidos, todo eso yo lo hice. Y yo dije, Dios mío, pues soy una rebelde, y ahora con el tiempo, ya 50 años, digo, Dios mío, ¿cómo me dieron un micrófono en este tiempo, verdad? Pero bueno, es algo que es parte de como dicen, y bueno, pues así ellos me dieron la oportunidad, y poco a poco pues ya me fui como confiando más, gracias a Dios y a ellos les digo, y pues seguí adelante, ¿verdad? Con no es trabajo, gusto por la locución. Y bueno, pues muchísimas gracias a Roberto Montoya también por haber confiado en mí, ¿verdad? De darme un micrófono ahorita también, ¿verdad? Como diciéndome, tú vas a ser la maestra de ceremonias, sabiendo que yo no tengo mucha seriedad. Pero bueno, aquí estamos, agradeciéndoles a todos ustedes. Olivia Gagiola, que es un lugar tan hermoso, se siente, se respira alegría, paz y ese olor a café. Y que nos haya dado la oportunidad de estar juntos aquí ante ustedes, ante este micrófono, esta cámara, y ante todos los que nos van a escuchar, para la presentación de un libro tan maravilloso, tan bien hecho, tan recomendado como es La historia en la radio. La historia en la radio, don Héctor Ramos Rojo, una vida en la radio, dedicada totalmente de veras a un sueño para muchos, que nos gusta
que nos gusta la radio, y aunque los tiempos han cambiado, estamos con los millennials, con los nuevos, la nueva generación, que híjole, ahora sí decimos, híjole, no se llenan con nada, ¿verdad? Pero igual la radio sigue siendo magia, y entre menos conozcan al locutor, más emocionante, ¿verdad? Pero bueno, seguimos nosotros, ¿verdad?, avanzando, aunque parezca que no, y bueno, seguimos nosotros promocionando pues esta apasionante vida de la radio. Así es que bueno, recomendadísimo este libro, gracias al autor Roberto Montoya. Guillermo, gracias Leonides. ¿Sí? Sí. Ah, claro que sí. Sí, claro, vamos a tener preguntas, ¿verdad? También, y quien guste también de ustedes que están aquí, locutores reconocidos y de respeto, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad?, muchísimas ganas de escucharlos a ustedes también. Alguien de ustedes que nos quiera hacer no sé, platicarnos alguna anécdota o algún sentir o alguna pregunta. No hay que olvidar una de las grandes voces emblemáticas de XNW, que estuvo 16 años al frente de un programa muy popular titulado La Ruleta Musical Norteña. Me refiero a Juan José Galindo Ortega, que en paz descanse también. Creo que también es una de las voces emblemáticas de XNW. De ahí fuera, excelente lo que han dicho. Pues yo también quiero participar porque la verdad me llevaste a aquellos años, ¿no?, donde escuchábamos la música en la radio, ese radio que un día pedí de Navidad para tenerlo aquí al dormirme, ¿no?, escuchar esa música romántica que ahora es el celular, pero jamás como en esos momentos, en esos tiempos que se disfrutó tanto la radio, y también esos locutores que yo decía, ay, ha de ser un hombre muy guapo por esa voz, esa manera de transmitir, y siempre sí, así como decías tú, Yadira, estaba yo con esa inquietud de conocer a ese locutor por esa voz, esa manera de transmitir su mensaje, la música, y la verdad que fueron tiempos muy hermosos, y pues recordar y hacerle este homenaje al señor Ramos Rojo, yo creo que nos lleva a todas estas generaciones a recordar esos momentos hermosos de la radio. Yo te felicito, Roberto, por esta gran obra, y la verdad que la vamos a promover bastante. Ahorita pues le voy a regalar el libro a mi nieta para que ella conozca también de esa historia que fue tan hermosa de la radio. Muchas gracias y felicidades. Bueno, pues para empezar quiero mandar un saludo a mi esposa, que gracias por darme el permiso de venir, y ya me siento más desahogado después de decirlo. Felicitar primeramente al autor del libro, porque escribir un libro no es cosa fácil. Escribir un libro es una cosa que requiere tiempo, requiere dedicación, requiere buena memoria, requiere conocimiento del tema. En fin, ¿qué le voy a decir yo a ustedes, que como a Leónidas, que es para mí un hermano, pues desde luego el hermano el más mayor de todos los hermanos, ¿no? Y yo no sabía que estábamos casi entre puros comunicadores, entre puros locutores. Me alegra mucho darme cuenta. Roberto, te felicito mucho, y la razón de que estoy aquí es que quise venir, pedí prestado para venir a comprar tu libro, Quiero que lo tomes mucho en cuenta. Y segundo, que mi esposa pues me dio permiso de venir. Yo siempre en las presentaciones de libros, siempre guardo silencio y les doy espacio para que otras personas se expresen, pregunten, desahoguen sus inquietudes. Esa es la primera razón. Y la segunda, porque casi nunca llego a un lugar, a la presentación de un libro, donde ya el libro lo haya leído, salvo las presentaciones de Leónidas, que como lo va escribiendo, me lo va platicando. Entonces cuando llego a la presentación del libro, pues sí tengo que comentar, y a veces prefiero callar. Bueno, en esta ocasión me alegra mucho venir. Reconozco que he aprendido, a pesar de que llegué tarde, he aprendido un término que lo voy a incluir en mi léxico de hoy en adelante, que es la palabra molestingando. Recuerdo que cuando empecé a leer el Quijote supe
por crónicas y porque otros comentaristas lo dijeron, que el Quijote fue una obra que incorporó a la lengua española 50 términos nuevos. Ese es el gran valor de una novela eterna. La otra razón es porque yo admiro mucho a los locutores, envidio mucho su léxico florido, sus inflexiones en la voz. Desde niño recuerdo los anuncios de la radio. ¿Quién no recuerda aquella? Fume fiesta, solo $1 cuesta. O donde se encuentran dos amigos y uno saluda al otro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo? Una nueva y colosal cerveza. Y así, de tal manera que espero por este comentario merecer una cerveza un día de estos, ¿no? Y pues después de dar las gracias por permitirme participar, felicitar al autor y desde luego decir que admiro mucho este esfuerzo, lo reconozco mucho y espero leerlo, y que en la tercera presentación ya tendré oportunidad de hablar del libro, porque en esta ocasión estamos hablando de otras cosas, pero del libro, que es lo importante aquí, yo no puedo comentar nada porque apenas lo voy a comprar y después ya podré decir en público y en privado qué me pareció. Conocí mucho a don Héctor, lo admiré mucho, me precio de haber sido su amigo, él fue mi cliente, me pagaba con publicidad los productos que yo le vendía y yo le pagaba con productos la publicidad que él me daba, de tal manera que era una muy buena combinación. Lo recuerdo mucho desde aquí hasta donde él se encuentre, siempre un recuerdo imborrable. Muchas gracias. Solo puedo añadir que este trabajo me va a motivar a seguir escribiendo sobre personalidades de la radio. Ya estamos teniendo algunos nombres en mente, entre ellos la antes mencionada Leticia Carrillo, que si bien se lo merece, también aunque va a ser más o menos petit comité, el libro de José Peña Torres, líder sindical, está en proceso, tenemos algunas grabaciones que falta transcribir, y desde luego pues, aunque muchos me han dicho, entiéndete más a las biografías, pues yo también quisiera en un momento determinado hacer la historia de XENZ, que lamentablemente pasó a mejor vida después de más de 50 años de estar al aire. Así que pues ya me he comprometido, ya quedó grabado en video, inmortalizado en audio. Sé que aunque quiero no me puedo echar para atrás, y agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, licenciada Gagiola, por prestarnos el espacio. A los amigos que están viendo esta grabación a través de las redes también muchas gracias, y sobre todo a Guillermo, a Yadira, a Leonides por acompañarme en este momento tan especial. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, para cerrar, me gustaría cerrar leyendo la sinopsis, se puede decir, de este libro, donde dice: hablar de don Héctor Ramos es hablar de un hombre que hizo historia, no solo como empresario, sino también como ser humano. Su gran corazón, su don de gente y alta calidad humana le generaron muchos adeptos en la sociedad culiacanense. Amigo de los amigos, padre amoroso, esposo fiel y un filántropo en toda la línea. Los testimonios aquí vertidos dan muestra del legado que le dejó no solo a su familia, sino también a la industria radiofónica. Pasión, sueños, tesón, perseverancia, sueños y sobre todo trabajo limpio. Muchas gracias, don Héctor Ramos Rojo, y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, yo también me quiero despedir con una reflexión rápida. El libro y la radio han tenido una batalla, digo yo, gloriosa a través de la historia. Desde que apareció por primera vez la computadora, se dijo que el libro iba a morir. Y no, el libro sigue vigente, muy poderoso, y hoy creo que se aprecia mucho más el libro que todos los medios. Como información sigue siendo el rey. En el caso de la radio, también, incluso he estado escuchando aquí que el Face, que el WhatsApp, que no sé qué, que el Instagram, que todo. La verdad, no tienen nada que hacer ante el poderío y la magia, como lo hemos también dicho aquí, de la radio. Que así sea por siempre, en honor de don Héctor
Ramos Rojo, y también en solidaridad con todos aquellos que quieren y aman este medio de difusión, que no va a morir, al contrario, se consolida cada vez más y más. Pues de nuevo, muchas gracias, Roberto Montoya. Muchas gracias, el autor del libro. También gracias a Guillermo Contreras. Gracias, Leonida Alfaro. Y gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo a todos. Dios los bendiga.